En este video vamos a abordar el tema correspondiente a la unidad 3 del cuadernillo, titulada ¿Qué es un paratexto? Además de explicar el tema, al final del video vamos a ver los aspectos más importantes que habitualmente se consideran en los exámenes. Vamos a comenzar con una definición del concepto de paratexto y explicar su función. Etimológicamente, paratexto significa junto al texto, al lado del texto. Y precisamente se trata de aquellos elementos que rodean, acompañan el cuerpo del texto. ¿Qué función cumplen? Los paratextos nos permiten anticipar el contenido del texto, nos permiten formularnos una hipótesis de lectura, una idea respecto del texto que vamos a leer. No leemos a ciegas, sino que interpretamos el texto en relación con las expectativas que nos formulamos a partir de los primeros datos que advertimos. Por ejemplo, si les llega un mail sin asunto y sin el nombre del remitente, es un misterio su contenido. No sabemos qué nos vamos a encontrar, no tenemos ninguna pista de acceso para ese texto. En cambio, si el mail tiene el nombre de un docente de la universidad como remitente y el asunto dice consignas del examen domiciliario, ya saben qué les espera al abrir el mensaje. Y si es de un amigo y el asunto dice mi cumpleaños, esperamos algo completamente distinto. Nos podemos formular una hipótesis de lectura a partir de los datos que acompañan al texto. Entonces, la idea es que con esta unidad incorporen al proceso de lectura el análisis de los paratextos que acompañan a los textos, porque son fundamentales para ayudarnos a comprender lo que leemos. Vamos a empezar a ver los tipos de paratextos. Primero los mencionamos y luego vamos a profundizar en cada uno de ellos. Están los paratextos gráficos, los que son propios de medios digitales, los icónicos y también los indicadores materiales y factuales. Comencemos por los paratextos gráficos. Los paratextos gráficos o verbales acompañan todo tipo de texto, pero sabemos que hay algunos más propios de los libros, como una dedicatoria o un prólogo, y otros más propios de los diarios y revistas, como por ejemplo las secciones. Así que vamos a ver los principales paratextos gráficos que se encuentran en todos los medios, en todos los formatos, pero sabiendo que reconocemos algunos más en algunos ámbitos y otros en otros. El que seguro vemos primero siempre, porque destaca visualmente por su ubicación, por su tamaño, por su tipografía, es el título. El título de un texto cumple varias funciones. Por un lado, anticipa el tema del texto, a veces de manera directa y sencilla, a través de conceptos claros, y a veces de manera más compleja. Además de anticiparnos el tema, el título nos puede anticipar qué tipo de texto es el que vamos a leer. Y por tipo de texto me refiero a diferentes aspectos. Podemos advertir si un texto muestra subjetividad, opinión, un punto de vista, o si en cambio es objetivo. Por ejemplo, discurso y racismo. Es un título que presenta dos conceptos articulados. El título no tiene opinión, es objetivo. De todos modos, al leer el texto sí sabemos que el autor Van Dyck tiene una posición sobre el tema, pero no la adelanta en el título. En cambio, otros títulos sí pueden mostrar subjetividad. Por ejemplo, nuestra universidad desperdicia recursos. Ese es un título que nos anticipa que el texto tiene una posición y nos dice cuál es esa posición. Para pensar el tema del texto en base a ese título, nuestra universidad desperdicia recursos, tenemos que ver cuáles son los conceptos importantes detrás de esa opinión. Nuestra universidad desperdicia recursos. Concepto universidad, concepto recursos, asociados a su administración, podemos decir, por el verbo desperdicia. Podemos anticipar entonces que el texto trata el tema de la administración de recursos de la universidad o algo similar, pero sin incluir la opinión del autor. Obviamente, la interpretación de los paratextos no se realiza de manera aislada, independientes unos de otros, sino que se ven todos los paratextos y también se lee el texto para
corroborar o corregir las anticipaciones, ¿sí? Estos son ejemplos sueltos. El título también nos puede permitir anticipar el tipo de texto con respecto a su género. Un título como "La matanza establece el uso obligatorio de tapabocas en la vía pública" nos sugiere que vamos a leer un texto informativo, una noticia, ya que el mismo titular y su estructura nos dan a conocer un hecho. La matanza establece el uso obligatorio de tapabocas en la vía pública. ¿Se entiende? Bueno, hasta acá con respecto al primer paratexto gráfico, que es el título. Mencionemos otros. Los subtítulos son paratextos gráficos que dividen el contenido del texto en segmentos, nos anticipan la división del texto en subtemas, son como el título de una parte del texto. Después pueden encontrar el nombre del autor, la biografía del autor, para saber quién es el responsable de la producción de ese texto, conocer su obra, conocer sus temas de interés. Otro paratexto gráfico son las notas al pie. Las notas pueden estar al pie de cada página o todas juntas al final del texto. A lo largo de la lectura de un texto podemos observar que algunas palabras tienen una referencia, un numerito que nos lleva a la nota correspondiente y allí se amplía información. Se puede ampliar un concepto o una idea mencionada en el texto, pero que no se desarrolla en el mismo texto dentro de los párrafos para no interrumpir la secuencia lógica que lo compone. ¿Sí? Puede estar en una nota porque su desarrollo no es central. También se puede definir una palabra, se pueden brindar datos de publicación del texto, se pueden establecer referencias bibliográficas, referencias a otros textos relacionados. Bueno, las notas pueden cumplir distintas funciones. Bueno, podemos encontrar también como paratexto gráfico la fuente, el lugar de publicación, que es un dato que a veces puede aparecer en una nota al pie, o un glosario, que es como un mini diccionario, un compendio de palabras que se definen porque aparecen en el texto y se considera que su comprensión es importante para poder comprender bien el texto. Y también puede estar eso, en vez de como un paratexto independiente, puede estar en notas al pie. Esto, bueno, puede variar en cada caso. Y por último, en los textos científico-académicos siempre encontramos la bibliografía, el listado de todos los textos utilizados para la elaboración de un texto. En los textos periodísticos no se utiliza la lista de bibliografía de consulta o bibliografía citada, pero ustedes sí lo van a ver en todos los textos académicos y posiblemente lo van a utilizar cuando escriban diferentes géneros en la universidad. Hay otros paratextos gráficos más propios de los libros, pero no nos interesa ahora profundizar en ellos, así que vamos a pasar rápidamente a los otros tipos de paratextos. Los paratextos de las versiones digitales de los diarios pueden ser, por ejemplo, los audios, los videos, los links, ¿no? Hipervínculos, las noticias relacionadas. No requieren mucha explicación, me parece. En general ya sabemos qué función cumplen, audios, videos, links, y nos manejamos bien dentro del ambiente digital, o lo vamos incorporando a partir de nuestras prácticas sociales. Pasamos a los paratextos icónicos. Los paratextos icónicos son todos los elementos visuales que acompañan al texto, todo lo que tiene que ver con las imágenes. Pueden ser fotos, pueden ser dibujos, gráficos, esquemas, infografías, ¿sí? Todo lo que acompaña a los paratextos verbales. Acá voy a hacer una nota al margen antes de pasar a los siguientes tipos de paratextos, porque me interesa comentar o destacar que los paratextos en general destacan y quedan fácilmente en nuestra memoria. En el ámbito periodístico, en la actualidad, es muy importante leer los textos completos para analizar las notas, porque a veces vemos un titular sensacionalista, una foto impactante y se nos genera una idea que muchas veces el texto termina matizando, suavizando, poniendo en duda, a veces hasta contradiciendo lo que decían el título y la foto. Es uno de los grandes problemas con la información periodística en la actualidad. Muchas veces la información propiamente
queda tapada debajo de las emociones y las sensaciones que se busca provocar con títulos e imágenes que se destacan. Nunca es casual la selección de las imágenes que acompañan las notas. Bueno, con esto cierro mi nota al margen sobre el impacto de los paratextos visuales. Ya vimos los paratextos gráficos e icónicos y los de las versiones digitales. Nos queda comentar por último respecto de los indicadores materiales y factuales. Los primeros tienen que ver con el soporte material, el formato del medio que porta el texto. Por ejemplo, ¿qué tipo de texto esperamos leer en un libro de tapas duras? ¿Qué esperamos leer en una revista de colores brillantes? ¿Y qué esperamos leer en un diario en papel de diario? Seguramente en un libro no esperamos leer noticias, porque es un formato pensado para la conservación por un largo plazo. Y no vamos a leer una novela en un papel de diario, que es tan débil y que está pensado para una circulación de menor tiempo. Entonces, los indicadores materiales también nos permiten anticipar o formularnos una idea sobre lo que vamos a leer. Y los datos factuales también tienen que ver con toda la información que como receptores tenemos sobre un autor, sobre su obra, sobre el tema del texto, sobre el medio de comunicación donde está publicado, ¿sí? Si conocemos al autor, sus temas de interés, su ideología, seguramente esa información de alguna manera opere en nuestra lectura. No sé, si veo una publicidad que dice el nuevo libro de Luis Majul o el nuevo libro de Gabriel Rolón, y yo conozco a esos autores, seguramente me voy a hacer una idea de qué es lo que podría leer. Si no los conozco, es información que no tengo y no puedo hacer anticipaciones con respecto a eso. Me voy a guiar por otros paratextos. Lo mismo pasa con los medios. Seguramente sé que si un texto fue publicado en La Nación o en El Destape o en Infobae o en Página 12, las representaciones del mundo, la ideología, los temas de interés serán diferentes en cada caso. O si sé que es un diario, qué sé yo, deportivo o económico, ¿sí? Orientado a determinadas temáticas o a determinados públicos. Siempre depende para este tipo de paratexto de nuestro conocimiento previo, que siempre se activa en nuestra lectura, porque como venimos diciendo desde el comienzo, no somos máquinas, sino que somos sujetos con experiencias, con competencias sociales y culturales que se ponen en funcionamiento cada vez que leemos. Entonces, de todo podemos sacar indicios que nos permitan elaborar una idea de lo que vamos a leer. Bueno, hasta acá con la explicación de los tipos de paratextos. Ahora vamos a puntualizar en los aspectos más importantes de este tema, como les había adelantado. Primero reitero, obviamente, el objetivo, ¿sí? Que es que se incorpore la exploración de los paratextos como punto de partida fundamental para desarrollar una buena lectura, tanto en este ámbito, en la universidad, como en la vida cotidiana, al leer textos periodísticos o de otro tipo. Y en segundo lugar, me gustaría adelantarles qué se suele pedir de este tema en los exámenes. Habitualmente se presenta una consigna de examen sobre este tema que puede apuntar a dos cuestiones. La primera es explicar qué función cumplen los paratextos. Habitualmente no se pregunta así en el aire, en un nivel puramente teórico, qué función cumplen los paratextos en general, sino que se pregunta por la función que cumplen los paratextos del texto con el cual están trabajando en ese caso particular, en un examen o en una práctica. La consigna en esos casos suele formularse como identificar los paratextos que acompañan al texto, clasificarlos y explicar qué función cumplen, o algo así. Entonces ustedes van a clasificar título, subtítulo, nota al pie, nombre de autor, biografía de autor, los paratextos que encuentren, y van a tener que explicar qué función cumple cada uno. La segunda cuestión está relacionada con el tema de la unidad 4, por lo cual lo van a ejercitar más cuando lleguen a ese punto. Las consignas que se relacionan con el tema de contexto suelen formularse como, a partir de los datos paratextuales, reconstruir el contexto de producción y circulación del texto. Esto más adelante lo vamos a ver,
pero es importante que sepan qué datos tenemos que identificar en los paratextos para responder esto. Quién escribe, en qué fecha, en qué lugar, a quién se dirige, a qué género corresponde el texto. Eso nos permite empezar a reconstruir el contexto de producción entendido en un sentido, que en el módulo 4 se explica bien. Bueno, terminamos entonces. Recordamos lo que vimos en este video, la definición de los paratextos, su función, la clasificación de tipos de paratextos, gráficos, de medios digitales, icónicos, materiales y factuales, y los objetivos, profundizar en el proceso de lectura y también poder explicar qué función cumplen o cómo se reconstruye el contexto en consignas de examen. Con esto estaríamos terminando la explicación correspondiente a la unidad 3 del cuadernillo.